días, ratoncillo. Espero que hayáis pasado una feliz semana. Ya fin de semana. Y bueno, pues yo antes que nada quiero dar las gracias. Sé que soy muy pesada, pero lo digo ya, siempre voy a darlas. Tanto o bien al principio del vídeo como al final, porque realmente se lo agradezco. Estoy muy agradecida a los nuevos suscriptores y a los que seguís ahí. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo hoy traigo una lectura que hice hace ya, como me he dedicado todo el mes de octubre a recomendar libros de terror y de misterio por el mes de Halloween, pues he ido leyendo y realmente el libro que traigo lo leí en octubre. Entonces, claro, va con un poquito de retraso, ya hace un mes aproximadamente que lo leí, pero bueno, quería mostrarlo porque la verdad es que me impactó. El autor que traigo hoy es Dostoyevsky, que bueno, nació en 1821 en Moscú. Parece ser que sus antepasados fueron nobles, su padre era médico, y cuando su madre muere, a él y a su hermano lo llevan a escuelas de ingenieros militares de San Petersburgo, porque su padre entra en una depresión y se da al alcoholismo. Su padre termina siendo asesinado. Dostoyevsky siempre se culpó por esto, porque él en muchísimas ocasiones le había deseado la muerte a su padre y de alguna forma se sentía responsable por esa muerte, por haberla deseado tanto. De hecho, Freud achaca esos remordimientos que siempre sufrió Dostoyevsky a los ataques epilépticos que empezó a sufrir a partir de entonces. Todo esto le ocurre cuando contaba únicamente con 18 años. De él se ha dicho que es el único psicólogo al que realmente merece la pena tenerse en cuenta. Y esto lo dijo Nietzsche. Esta epilepsia que él sufrió lo libró del servicio militar en Siberia y además se deja recogido en muchas de sus obras. En 1844, Balzac visitó San Petersburgo y Dostoyevsky, para saldar deudas que tenía y que alcanzaban valores en la época muy altos, se ofreció para traducir su Eugénie Grandet. Con 28 años fue arrestado por pertenecer a una asociación, el Círculo Petrashevsky, que parece ser que atentaba contra la vida del zar, y fue condenado a fusilamiento, a que lo fusilaran. Pero en el último momento, ya estando con los ojos vendados delante del pelotón, se le conmutó la pena de muerte por trabajos forzados en Siberia, donde permaneció varios años. Por último, la pena le fue conmutada también, salió de esos trabajos forzados, pero lo obligaron a permanecer en el ejército durante 2 años más. Contaba por entonces con 33 años. Murió en San Petersburgo en 1881, contando con 60 años, por una hemorragia pulmonar. Y el libro que traigo hoy es ni más ni menos que Crimen y Castigo. No sé muy bien cómo presentar esta obra, porque realmente me afectó muchísimo. Siempre lo digo, hay personas que tienen un conocimiento del espíritu humano que no parece que se han dedicado toda su vida a estudiarlo, o bien que están escribiendo cosas que ellos han sentido, cosas que ellos han vivido. Crimen y Castigo, sin duda, estuvo inspirado por ese sentimiento de culpa que él se atribuía, que él sentía por la muerte de su padre, y que se atribuía a sí mismo por todas las veces que le había deseado la muerte. Las mejores palabras para describirlo son las de terrible pesadilla. Es una auténtica pesadilla.
estricto sentido de la palabra. Seguramente habréis tenido pesadillas de que alguien os persigue, de que habéis cometido un asesinato y tenéis que esconderlo, de que tenéis un secreto muy bien guardado, que no sabéis sobre un asesinato y no sabéis muy bien si lo habéis hecho vosotros, solamente habéis sido cómplices o solamente habéis sido testigos. Pues quien haya tenido estas pesadillas va a saber de lo que estoy hablando, de lo que transmite incluso la propia obra. Hay dos maneras de leer este libro: con un espíritu muy fuerte, que es como yo lo recomiendo, porque aún así vais a salir muy tocados de esta lectura, o bien con un espíritu muy débil, muy tocado, porque aunque os va a dejar aún más hecho polvo, también es verdad que vais a comprender mucho mejor, vais a meteros mucho más en la lectura. Personalmente, yo no hablo nunca de cosas mías muy personales, pero lo leí bajo estas circunstancias. No fue la mejor decisión que tomé en ese momento de leerlo, pero también me alegro de haberlo leído de esa forma, porque creo que no lo hubiera comprendido tan bien estando con un espíritu fuerte. Me tocó vivir unas cosas, he estado bastante tocada. No debería haber cogido este libro, de hecho no es así como lo recomiendo, porque puede poneros muchísimo peor, como me ocurrió a mí, pero aún así a mí me ha servido para comprender muy bien esta lectura, para meterme muchísimo en el papel del personaje. He sentido su miedo, su terror, su frustración. He sentido... Es que no es miedo lo que el personaje siente. Aunque no podamos tener simpatía hacia él, pero se entiende el terror que siente, y es que no es terror, es que es pavor. Y aún así esa palabra se queda pequeña para entender, si no lo habéis leído o si lo leéis sabréis de lo que estoy hablando, para describir lo que este libro encierra. Es una auténtica, vuelvo a repetirlo, pesadilla. Es un aire denso que el lector muchas veces tiene que parar de leer, tiene que salir de donde esté, donde haya leído ese libro, tiene que intentar incluso respirar aire, y aún así sigue pataleando en esa pesadilla pegajosa de arena muy parecida a las arenas movedizas. Es impresionante lo que Dostoyevsky ha conseguido con esta novela, que es lo que ha conseguido explicándola. ¿De qué va Crimen y Castigo? Pues es de un estudiante que está pasando muy mala situación económica y bueno, pues decide salir de ella cometiendo un asesinato para cometer un robo. Y de lo que va la novela es de la vivencia antes, durante y sobre todo después del asesinato, y cómo lo va afrontando, y los miedos, el pavor que siente, la angustia, la ansiedad, ese deterioro mental que va produciéndose en el protagonista de esta historia. En esta obra se refleja mejor que en ninguna que yo he leído hasta ahora lo que significa para el alma de un ser humano arrebatar a otro ser humano la vida. Demuestra la fracturación del alma. Es el peor fugitivo, no ya solo de la justicia, sino de su propia conciencia, si es que la tiene. Cuando yo terminé de leerlo, me duró la resaca varios días. De hecho, durante 2 días no pude leer nada más. Y aún así, leyendo este libro con un espíritu muy fuerte, seguramente se va a sentir una ansiedad ficticia. Como digo, es como salir de una pesadilla, y es una obra que es inmortal, porque además va a ser recordada durante siglos. Va a ser, de hecho ya lo es un clásico, pero incluso a nivel personal el lector no va a olvidar jamás esta lectura. Es una lectura que recomiendo. No es fácil
quiero decir, es muy fácil de leer, es muy fácil de entender, pero a nivel emocional no es una lectura fácil. Cada uno ya con sus decisiones. Hay libros que sí que son muy peligrosos. Ratoncillo, Crimen y Castigo, esta es mi recomendación. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme a vuestros amigos, compartid el vídeo si os apetece, me haréis un favor. Gracias de nuevo a los que siempre estáis ahí, gracias a los nuevos que me dais la oportunidad de conocer este rinconcillo de la bibliotecaria de Miskatonic. Y bueno, que ya me contaréis si lo leéis, espero vuestras opiniones, si lo habéis leído también, qué opináis de él. Que muchísimas gracias por estar ahí, que paséis un feliz fin de semana, que os divirtáis mucho, que leáis mucho y sobre todo que seáis muy felices.